de regalías? En este momento, así por parte del COVID, lo único que hay es en salud y es solamente protocolos recibiendo y todo, pero nada fuera, solo en la alcaldía. Ah, no, está en la gloria, está bien. Pues por el momento, por todos lados, porque están por todos lados pidiendo licencia. Dije, estaba que lo llamaba para eso. ¿Para qué? Cuéntalo. Porque las licencias de ahí de la alcaldía prácticamente no tienen nada, tienen unas licencias y eso que de un antivirus de hace mucho tiempo. Entonces, se van a comprar licencias de Windows, de Office y de antivirus, pero no tengo en ese momento conocimiento dónde puedo comunicarme para eso. Dije, ¿usted sabe algo? Pues Sí, vea, claro. usted, Yo le paso el dato. Le paso el dato para que pueda hacerlo con todo lo legal, para que le asesoren, para que le armen los paquetes, mejor dicho, que no le pasen sino los códigos y ya. venga, eso sería genial. Por Pereira, por Pereira. ¿Por dónde? ¿Punto tecnológico qué? Pues punto tecnológico es uno bueno, sino que a veces tienen ciertas demoras. Y si no les da la gana de abrir, como se dice, pues un día no lo hacen y ya, listo. Ya. Y a veces se quedan con agotados en el stock en algunas cosas y se demoran para reponerlo. Y no han estado tan económico últimamente, ¿no? Aunque pues ahí yo sé que para la alcaldía no hay que buscar tanta economía, sino buscar que sea como más bien rápido. Sí, la Le verdad tengo es otro, que sí. No, le bro, tengo otro muy bueno también. pero si nos puede rotar por ejemplo, el contacto, sería genial, porque por ejemplo, yo también tengo el mismo problema que Guatapí, que es el problema de licenciamientos. En estos momentos, pues, por ejemplo, los que yo sé que trabajan con plataformas en línea, pues simplemente los estoy pasando a un software free, un Linux. Y los que sé que tienen que usar aplicaciones de escritorio bajo Windows, pues los dejo así y empiezo a trabajar y pues mejor dicho, los tengo así en el tintero, mientras que damos todo lo que tiene que ver con licenciamiento y todo eso. Pero si tienen un contacto, sería genial. Sí, porque a mi control interno sí está encima también de empezar a hacer todo eso de las IPs, todo de las licencias, todo eso. IPs está al día pues con el control en ese sentido. Y con lo de las licencias, pues ella misma también sabe qué es lo que ha sucedido, ya se hizo y ya hay presupuesto. Entonces ya me dijeron pues para empezar a buscar por los lados, porque pues necesitamos lo de las licencias, porque por mi lado pues ahí no hay tanto problema en este momento, porque las aplicaciones que hay muchos son de web, pero de todas maneras nos llegan a revisar o algo y prácticamente nos pueden poder pues... Ok, el IGE salió, ¿ok? Bueno, aquí Ya sí, cayó. entonces, ¿quién va a dar la clase, pues? Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a ver cómo buscar licencias gratuitas. No, Andrés, usted también entonces le pagó lo mismo. ¿A quién o qué? Andrés. Ah, Y Anderson, ¿usted tiene cuál es? ¿UNE? sí, sí, unía. Usted estuvo caído el fin de semana. Bueno, ayer y No, antier. sí, eso por la mañana apenas llego, parce, y no, ¿qué es eso? Andrés, ¿ustedes todavía tienen Bitwan? No, tenemos una empresa que se llama TC Ingeniería y es de Cartago, pero créanme que estoy en estos momentos empezando a trabajar la propuesta con Big One. Pero resulta que también me enteré que Sistel está manejando ya fibra óptica y está pasando por acá por todo el centro del municipio. Entonces también estoy como iniciando como propuestas con ellos. Pues, Chino, tiene que revisarlos bien, ¿no? Pues yo no le hago publicidad a ninguno. Yo trabajé en Bitwan, pero más sin Sí, embargo, Bitwan en Toro estaba teniendo algunas dificultades porque allá es en radio. sí, Iban a sí. tirar en fibra y como que lo pararon. Y ahora en este momento, pues dicen que han mejorado un poquito, más sin embargo, no sé.
Sistel me han hablado en muchas partes bien y en muchas partes mal. Por ejemplo, Sistel en Anserma, prácticamente de 100 clientes, 5 o 10 sacan la cara por ellos. De resto sí se han pasado a Bitwan. Y Bitwan, lo que es en muchas partes, ha manejado la parada, pero pues le digo que le falta todavía algo. Por ejemplo, ellos sí mantienen muy pendientes de las redes, de saturación. Con Sistel se llegan a una saturación de clientes y se demoran para eso, mientras que Bitwan sí tiene un espacio, digamos, de tantos clientes de, listo, ya vamos llegando al límite, compremos otro canal. Pero en Toro no sé bien cómo está. En Toro la alcaldía tuvieron con Bitwan, que a mí me tocó que estar en la instalación y todo, pero allá llevan bastante tiempo. Sí, Cambiar. mira que sobre eso, es que nosotros teníamos el servicio con Biguan, pero resulta que, digamos que por el sistema de contratación de acá del municipio empezaron a hacer cambios y por ende, pues no hicieron cambio de contratación, entonces se lo ganó TES Ingeniería, que son de Cartago. Sí. Lamentablemente hemos pedaleado con ellos, sí, pero digamos, el servicio no es que sea muy malo, o sea, Canal es excelente, pero lo que me limita a mí son los tiempos de respuesta de ellos, sí, para soporte digamos, muy lentos. Entonces, por ese orden de ideas, si es como caótico que una empresa proveedora de servicio de Internet pues se demore, por ejemplo, 5 o 6 días para darle a usted una respuesta como tal. Entonces, si es... No. En cambio, Big One, por ejemplo, yo tengo Big One y si yo llamo y le digo, hey, tengo problemas que hacen, digamos, 48 horas, que es lo máximo, ya le han dado solución. Sí, eso es lo que tienen. Y siendo alcaldía, que por la alcaldía le tiran mucho el pyme, le corren mucho. Por ejemplo, hoy hubo una caída, pero por parte del proveedor. Eso fue alrededor de las 10 de la mañana y empezaron pues a decirme, no hay internet. Yo fui a revisar allá en la parte pues donde está todo el rack y no teníamos internet. Entonces llamé directamente y me dijeron, no, hubo una caída de proveedor, estamos en ese proceso. Y alrededor de las 12:30 ya, listo, estaba solucionado también. Entonces ellos mantienen en esa jugada, sí mantienen dependiente de, no, se cayó, no, ya vamos a organizar. Eso sí me gusta por parte de ellos. Pero pues, como le digo, si se van a cambiar, sería bueno que revisaran bien todo. Sí. Y todo. Sí, ¿y ustedes allá qué proveedor manejan? No, acá en Anserma tenían Bitwan hasta hace 3 años. Hace 3 años, el que estaba pues antes, el alcalde, estaba cogiendo el vicio de, no, Bitwan se está cayendo, contratemos a Sistel. Sistel se está cayendo, contratemos a Bitwan. Entonces al final el dueño, pues el de ahí, el jefe de Bitwan, dijo que no. El ingeniero de Bitwan dijo, no vamos a instalarle más. Cuando eso estaba yo ahí, dijimos, no vamos a instalar más porque pues, eso es una bananeadera. Y los dejaron así con Sistel y pues se quejaron demasiado y todo. Y el día de la posición de la alcaldesa nueva, ella sí de una llegó con Bitwan porque en la empresa de ella sí tienen Bitwan. Y de una se hicieron cambiar y todo, y hasta el momento ha funcionado bien. Antes lo que yo llevo, solamente fue la caída pues de hoy, porque el resto ha funcionado bien. Entonces en ese sentido, sí estamos bien ahí, sino que lo que pasa es que esa alcaldía sí está muy abandonada en muchas cosas, están haciendo mantenimiento en infraestructura y se está haciendo pues tratando de organizar todo lo que es redes. Y por parte de redes hay cableados de 12, 14 años ahí. Entonces están haciendo la opción de cambiar todo el cableado. Ya se hizo pues el presupuesto, lo aceptaron, pero hay que empezar con las licencias, porque pues como les decía, Procuraduría llega o control interno tiene que entregar allá y sin licencias ni nada, los pueden joder. Y pues como no sé qué tendrá que ver la oposición pues de la alcaldesa o algo, dicen que los están atacando por los lados. No sé si es diciéndole a la Procuraduría, verá que ellos tal cosa. No sé en esta parte sí no sé cómo manejarán. Pero sí están llegando muchos, ¿cómo se les llama eso? Los que revisan de todo, los que revisan infraestructura, los que revisan los protocolos, los que están muy pendientes de allá ahora último, cosa que no se hacía.
Entonces, entre eso están esperando ya lo de las licencias y apenas entre esta semanita me dijeron ya se aceptó, ya hay presupuesto, empiece a buscar quién nos da lo de las licencias. Y ya iba a llamar al profe Diego entre hoy y mañana para eso, ya que ese ingeniero tiene muchas cartas bajo la manga. Hay detalles, hay detalles. ¿Y de qué le está pasando con el... ¿Cómo me escucha? Corte de energía. Estoy con el plan de datos y lo que me alcance de batería del Mac. Vamos a ver, me quedé sin plataforma. ¿Cómo así? Y eso Ya porque está como en el barrio. Sí. Por allá como que regresó energía, pero en internet no. Entonces, Vamos a ver espere si unos me da 5 minutos. Ese es el último en llegar. 018.000 para soporte. No. Le escribí al ingeniero Tigone ayer por la mañana. Le dije, buenos días, y me soltó de uno el reporte. Ya sabía que le iba a preguntar. Sí, está preparado. Me soltó ¿Y qué dice? toda la cola de tickets que estaban y el ticket madre sobre el que se soltó el reporte. ¿Y qué dice el ingeniero? Que es un problema masivo y que fue por desastre natural, entonces, cuando le lavan las manos. Pero ese sí me dijeron a mí que estaba, entre antier y ayer fue que me dijeron, antier en la tarde de ayer. Sí, claro. No, incluso yo estaba en clase y tocó suspenderla porque no se fue la energía, pero sí cayó un rayo y nos quedamos sin internet, sin telefonía, sin televisión, ni televisión digital ni análoga. Es decir, se cayó, fue caído, cortamos el cable físico, pero se cayó fue el servicio de hogares. Mientras que el servicio de empresarial quedó funcionando. Entonces, al de hogares, por allá tienen un protocolo que se le atiende a usted como entre 4 y 8 horas. Pero si eso pasa después de las 6 de la tarde, ya aplica para el día siguiente. Lo duro, Entonces, lo duro es cuando hay un corte de fibra y que no saben ni dónde es, que eso se demora por ahí una hora buscándola, que cuando ya por allá dan el informe, no, que hay un corte a nivel, dice, pues lo que pasó la otra vez, ¿se acuerdan? Que se dañó el principal de por ahí, ¿dónde fue? Que usted también se dio cuenta de eso, que esos son los problemas de ellos. Claro, los problemas grandes, cuando son de los nodos bases. Y entonces, creo que algo sí fue el de y fue quemón de cable, como un tramo de 8 metros, algo así. Entonces, aparte de todo, como estaba lloviendo, entonces ahí van, y ya era de noche, pero no es lo mismo, no le rinde igual. Pues No sí, sé si... yo ya por fuera, como 4 meses de la empresa, yo recibí como 15 llamadas de Obando, de Toro, de acá, de Alcalá, que por qué no tenían internet. Pues hay un daño, hay que esperar a que organice. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasó con los muchachos? Dije, si de pronto tiene lo de lo que estamos hablando ahorita, de lo de las licencias, me lo regala, porfa. Ve. Esta gente. Sí. Jesús David, que ya se conectaba. Inge, le iba a hacer una pregunta. No suena. Le iba a hacer una pregunta. Aparte de la plataforma FUNEC, ¿cuál es la otra plataforma que utilizan los de Pereira? ¿Un tal Odin? O algo así.
Sí. Porque mira que la de base de datos en la que estamos trabajando Jesús David y yo, nos colocaron supuestamente la respuesta del primer parcial y todo, y nosotros buscándola en FUNEC, y en FUNEC aparece solo lo que tenemos, más no aparece ninguna nota, ningún taller, nada. No, y yo intenté ingresar, y es igual a la misma plataforma de FUNEC, pues el inicio, pero no me dejó ingresar, ahí que ¿Qué plataformas que es? eso se llama, es que yo la mandé a Jesús David a ver si de pronto él sabía. ¿Y es de dónde? ¿La de Armenia? Yo creo que es de Armenia, pero porque todos los otros que están ahí saben ingresar ahí y revisan y todo. Y nosotros le preguntamos y dijeron que no teníamos acceso en este momento nosotros. Y yo, ¿cómo así? Entonces, ¿quién nos lo dan? Ya me perdí. No tocaba hablar con Angelita. Yo Yo también tengo una plataforma, pero es que no me acuerdo. Y también tengo un par de notas ahí que me subieron de otra materia y no las he podido revisar tampoco, porque ni siquiera sé cuál es la plataforma. Sí, es que yo lo tengo y se llama que es que Odín, algo así. Odín se llama. ¿Sí es Odín? Sí. Yo la vi y es la misma entrada de... Ah, sí, Odín, ya la vi. Y Pero yo traté de ingresar lo mismo que la de nosotros con cédula y no me dejó ingresar. No, es otra base de datos. Y usted de pronto sabe a quién le podemos preguntar para esa. Dije, no, Pregúntale a Angelita. hay que preguntarle porque entonces nosotros las notas y si hay que subir taller. Pregúntale a Angelita porque yo sé que a Odín ellos reportan cuando no teníamos usuarios. Pero entonces, si ustedes están participando con Odín, deberían de darles esa posibilidad. Nada, mañana le pregunto. Porque, por ejemplo, en base de datos, estamos conociendo qué es SAM. Ah, no me diga eso, ¿verdad? Ay, ahí hay muchos que no sabían ni qué era SAM, no sabían cómo crear, no saben ni cómo seguir los paso a paso de crear una base ni una tabla. Ah, no, no en el coche. Y ni siquiera empezaron a saber cómo habilitar los puertos para SAM. Ah, ahí hay unos que, Jesús tenía ese problema, estaba conectado con Anidex y utilizaba bajos puertos y resulta que no le daba y reinició y la instructora era, pero que sepa que reinicio, si no es de reinicio, mire a ver si está conectado en alguna aplicación de otra. Y claro, deshabilitó Anidex y le dio automáticamente ahí sí, varios que tuvieron ese problema. Ahora el puerto 80. Sí. Pero pues la creación de SAM para hacer enlaces entre tablas, porque no ha creado ni nada. Listo, pues válido, por ejemplo, para Jesús, porque Jesús está apenas segundo semestre, listo, sí. Pero tenaz con que esté mucho así en el estilo. No, pues imagine, ahí hay unos talleres, hay unos que sí son muy pilas, van en tercero o cuarto, hay como hay dos mujeres, entre esas una es muy pilosa y pa' qué, le pega bien a todo también, pero los otros no, los otros, inclusive ayer descargaron SAM y que fueran ingresando para que siguieran los pasos a ella. Y uno que es que no me quiere descargar ni instalar SAM y manda pantallazo SAMP. Y No. la instructora muerta de risa que no, que con X, que ya le había dicho. No, No, y ya en la cuarta semana en esas. sí, apenas porque apenas estábamos viendo los modelos y todo. No, pues ya van a acabar. Pues sí, estábamos viendo los modelos y apenas empezaron a abrir SAM.
y un taller de como de un edificio y de todo eso, o sea, un problema así de la vida cotidiana, crear la base de datos fue lo que se hizo ayer y listo, hasta ahí van. Ya el martes el segundo parcial y se supone que es así igual, crear una base de datos y hacerle el enlace ahí con lo de mostrar, no, ¿cómo es que se llama esa herramienta? Ahí mismo en el SAM, como mostrar la tabla gráfica, que le muestra ahí la tablecita ahí gráfica y hacerle el enlace del IDE con IDE y así. Con las relaciones. Esa Entidad de relación. entidad relación, eso es lo que estamos ahí. Ah, no, pues aprovecha para que les queden 5. Esa es la forma, ahí estamos mirando, pero no hemos podido ver la nota ni nada. Como esos parciales es en grupo, a veces, entonces mandan un taller y empiecen y uno... ¿Y en grupo? No, me diga eso, ya está en No, grupo. en grupo mandan y ahí se enredan. Y pues uno trata de lo que se acuerda, de todo lo que sabe, y a veces no les cuadra, entonces eso empiezan a preguntar y pues uno dárselas ahí de que no, es que yo ya lo hice, tampoco pues siempre, pero si hay algunos así. David pues sí, él la está llevando bien, pero a mí hay a veces unas partecitas pues medio le explica, entonces salimos rápido de ahí. Pero no me quisiera equivocar y que queden mal todos. Se los lleva todos por delante. ¿Y qué? Y en la homologación, no sé qué pasó. Andrés es homologado. Yo no sé cuál es un homologado acá, profe. A mí no me homologaron inglés. Y me toca ver inglés es que la que viene. Uy, no me diga eso. Inglés 1. Supuestamente no me alcanzó, que no me habían homologado esa que me dijo Angelita, que le dijo la coordinadora y que no. Entonces en la que viene, si quiero adelantar, tengo que adelantar inglés 1, 200, 100 y algo, 200 y algo, no me acuerdo cuánto es que... Usted no estudió inglés en el SENA. Sí, claro, y yo llevé los certificados, entonces eso es lo que me hace raro. A mí, pues a mí me homologaron todas las materias de relleno. Todo lo contable, inglés, ética y todas las cosas. Me sacaron. Claro, sí, sí, eso, por eso quería preguntarle a los que homologaron allá, porque se supone que yo no me graduaba en el SENA si no había hecho inglés. Y luego ese certificado me acuerdo que tocó que llevar allá también para lo mismo. Mi raro, tienes que hablar con Angelita entonces. No, pues ya lo hablé, dijo que la coordinadora había dicho que no había alcanzado, yo no me acuerdo cómo fue eso. Ahí lo tengo en un mensaje porque no lo he podido escuchar bien. Y en este semestre tengo que hacer constitución política y al final no me mandaron nada más, entonces que tengo que hacer una carta diciendo que no se vio, no. Fue un desorden esto. Está jodido. Falta. No. Sí, cuando yo arranqué, tuve la primera clase y trocada porque tenía inglés y bases de datos al mismo tiempo. Ahí me cambiaron esa por ecología y eso que, imagínense, yo vengo yo vengo de mis notas, vienen de la sede de Pereira. No, a mí este semestre me tocó quedar volteo, no me han dado esa carta. ¿Quiénes faltan? Juan Jesús como que se iba a conectar, alcanzó a entrar y volvió y cayó. Y Pulgarino se le ve por ahí. Bueno, vamos a revisar una cosa, pues, muchachos, aquí a ver cómo me defiendo porque tengo el material en el otro equipo, pero por aquí algo puedo trabajar. Ahí llegó Jesús David ya. Buenas noches a todos. Carros están conectados apenas. No, de como media hora. No, y no pusieron pues por el grupo que no estaban sin energía. Ah, pero el profe, nosotros estábamos conectados. Por eso, el profe está sin energía y yo esperando que avisaran por ahí que ya. Eso es corte de energía 30 segundos mientras le prendí la batería al otro plan de datos. Bueno, con razón.
Trascendía la planta y todo. Bueno, pues muchachos, que tenemos aquí lo siguiente, pues entonces. El detalle se encuentra alrededor de lo que es la expresión de los árboles binarios, en este caso con una estructura de funcionamiento más bien. En este orden de ideas, la estructura del funcionamiento, pues les voy a compartir una que tengo acá a la mano, no es mi favorita, pero pues les comparto aquí. Tengo el material en el otro equipo. A nivel de expresión. A nivel de expresión, veníamos haciendo lo siguiente. Nosotros trabajamos con los datos, mostrándolos en un vector, colocando cada uno de ellos en sus casillas, ¿cierto? Para indicar, pues, el llenado de cada uno. Ahora bien, podemos hablar de un árbol a nivel de expresiones también, llenando su pila de datos. Entonces, los árboles apuntan hacia dos direcciones, ¿cierto? Hacia su brazo izquierdo y hacia su brazo derecho, o hacia el brazo 1 o hacia el brazo 2. En este caso, los árboles tienen la posibilidad de colocar para este tipo de situación o de expresión más bien, por ejemplo, que un nodo sea una operación. Entonces, en este caso, esta unión entre dos elementos de un nodo se podría llamar que va a ser una suma. Entonces, los elementos que conjuguen aquí en su interior van a intervenir en la unión del conjunto. En este caso sería A más B. Ya vamos a ver cómo puede interactuar todo esto. Entonces, si aquí está A más B, los demás también pueden estar formados con diferentes elementos. Por ejemplo, aquí en esta otra tengo A más B y aquí tengo D más E. Si este C es el padre, podemos indicar que la raíz es quien pueda multiplicar dado el caso. Por ejemplo, acá. Entonces, la suma de A más B por la suma de D más E. Y ya si fuera en ese caso, pues la construcción se lleva a un nivel mucho más diferente, mucho más superior. Por ejemplo, para este caso de expresiones algebraicas se presentan números o variables y los operadores unitarios o los operadores también binarios, que en este caso. Y yo lo puedo hacer un árbol binario o lo puedo hacer también booleano, porque me coincide precisamente que tengo dos posibilidades para conjugar con ellos, ¿no? Para hacer que sus operadores sean contenidos por un nodo interno. Un nodo interno pues dentro del árbol. Por ejemplo, aquí esta, entonces yo tengo que 5 más z dividido, porque este está completamente cobijando a los dos, dividido entre menos 8. Entonces, hay un símbolo que está interviniendo esta otra figura, menos 8. Entonces, 5 más z menos 8, todo esto multiplicado por 4 elevado a la 2. Entonces, esta sería una forma de hacer lectura de un árbol de expresión binario con expresión algebraica. Esto pues normalmente no es que se consiga al frente de todos nosotros, no. Es una manera de representación de datos. También de esa manera, pues es otra forma de mirarlo incluso a través de la álgebra de Boole, de cómo llegar
a manejar también expresiones. Y en este caso, para la parte booleana, se expresan de manera muy similar a las algebraicas, lo único es que en lugar de tener los valores se especifican con las que ya se están usando. Entonces, con true o con false, verdadero o falso. Y hago conexión lógica con la I, o con la o con el no, que también es llamado negación. Entonces, y, no o negación. Entonces me puede aparecer la figurita, o me puede aparecer cualquiera de estas tres. Está en unión, o I. Este está en O, en I, en O. Y aquí donde está, pues no hace no unirse. ¿Cómo ven la expresión aquí, compañeros? Si fuera entonces este booleano, entonces, verdadero y falso, o negación de falso. Unión y unión de verdadero y falso. Entonces, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Pero ya que eso nada más es una forma de lectura. Sí, señor. Ya. Ya usted conjuga con los operadores y las expresiones. Lógicamente, pues aquí pues solo tengo dos posibilidades de colocar, ¿no? En el caso de ser árbol binario booleano. Digamos que el booleano pues es más estrecho, más cerrado, la posibilidad de ampliar su capacidad de trabajo, pero sí se puede hacer mucho más largo a la hora de expresarlo. Ya. Está enredadito, si va al de arriba, pues está breve, pero... Bueno. Sí, ese último casi tan lo estoy todavía como analizando. Pues de pronto por la simbología. Es muy poco común, generalmente no está muy dado pues al trabajo, puede estar explicándose más que todo para la toma de decisiones, puede mostrarse de alguna manera a modo de ejercicio de toma de decisiones. Por decir algo, vamos a atribuir que haremos una inversión. Voy a tomarles un ejemplo de la vida real como para aterrizarlo aquí a esto que puede simbolizar algo como enredado. Yo puedo decir que aquí tengo un capital de dinero, o sea, tengo en verdadero lo que puedo hacer, ¿cierto? Tengo posibilidades, pero el negocio está en riesgo. La posibilidad de trabajar con él está en riesgo. La posibilidad de hacer ejercicio financiero es algo incierto. Entonces, digámoslo que a modo proyección, a modo negocios, pues el riesgo está asociado también al trabajo. Y en este caso, pues del trabajo puede ser una posible buena venta o no tan buena venta. Entonces, cuando yo lo puedo representar en que la venta no pueda ser exitosa por mi investigación, puede ser esta representación, en donde verdadero y falso, pues el resultado será un falso, ¿no? Y aquí negación falso o no falso, es que pueda tener tal vez una posibilidad de que me nieguen un crédito para hacer una inversión, pero si yo lo niego, entonces esta negación es porque tengo con qué levantarlo. Puede ser que un inversionista tenga
esta facilidad. Entonces, esto corresponde como a un plan B, como a una opción que tenemos de cambio de trabajo, de hacer algo diferente allí. Pero si esto no se da, entonces tengo o esta otra alternativa. Por eso está la O. Esta O me indica que cualquiera de todas estas posibilidades que existen aquí, a su izquierda, en este caso izquierda o derecha, no se dan, pero esta une con la de acá. Y esta todo está en unión, o sea, sumatoria. Pero tienen que darse ambas en verdadero para que se pueda generar una salida verdadera. Profe, pregunta, hay como, estas expresiones algebraicas es como lo mismo, las mismas premisas o los mismos conceptos o digamos las bases iniciales para lo que se conoce como en la actualidad como la, eso se llama energía o bueno, algo cuántico. A ver, se puede atribuir en estos momentos a los ámbitos de la inteligencia artificial, con lo que fueron y han migrado de las redes neuronales a aquellos aprendizajes de los almacenes de datos, de la toma de decisiones de aquellas máquinas o grandes infraestructuras de pensamientos de datos, digamos así, de machine learning que están por allá en construcción, en asentamiento de análisis de datos de personas, de redes sociales, de sucesos históricos, que hacen predicciones de números de lotería, de números de baloto, todo este tipo de situaciones que se puedan generar. ¿A qué se debe todo esto? Que pueda yo tener tal vez un algoritmo que sea capaz de alimentarse y retroalimentar a medida que los sucesos van ocurriendo. Entonces, dependiendo del nuevo comportamiento, puedo predecir tal vez uno siguiente. Y de esa posibilidad de eficacia que pueda tener en el acierto, dicho en términos estadísticos, de la probabilidad del acierto que pueda tener, se va generando como una especie de ranking o de seguridad para que la premisa siguiente se pueda dar, se pueda ofrecer. Les comentaba también, creo que fue con ustedes, ¿no? Pero me parece que fue en la clase de los jueves, que en algún tiempo existió por allí un software pequeño enfocado a lo que sería casi la inteligencia artificial, aprendiendo del entrenamiento que se va dando con cada uno de los sucesos que se responde. Entonces, si le preguntaba por un color, entonces la siguiente vez que usted preguntaba por el color, va a responder el que usted afirmó, puesto que usted ya se lo había dicho una vez. Entonces, si usted le cambia de dato, el programa actualiza el dato. Si usted le dice ahora tengo frío, tengo 1.000 pesos, tengo hambre, y usted pregunta, por ejemplo, que la máquina se llame Sam. Sam, ¿qué tengo? Entonces tengo frío, 1.000 pesos y hambre. Y si yo luego le digo, acabo de comer, ya no tengo hambre, entonces ese no canceló el anterior que era verdadero y posiblemente, entonces, ¿qué tengo? Tiene 1.000 pesos, tiene frío y tiene no hambre, por ejemplo, algo así. Entonces va alimentando ese tipo de redes o de información, de datos que vienen de comportamiento histórico, agregándose cada vez más para generar una nueva idea o un nuevo concepto o una nueva definición o un nuevo resultado. No sé qué más tienen ustedes para que relacionen, para que puedan también
completar esta información. Yo le había comentado que el árbol binario servía, pues en la vida real, digámoslo así, para las bases de datos, en las búsquedas y en el almacenamiento óptimo, ¿no? Puesto que como los árboles no almacenan de forma lineal como en una pila o en una cola, sino que almacenan donde hay un respectivo orden de entrada. O sea, se va llenando, pero si hay vacíos, pues se corren y vuelve y coloca más espacio y continúo. Queda en una referencia de almacenamiento. Entonces, cada nodo puede ser una referencia de almacenamiento. Entonces, yo tengo acá en la mente la idea de realizar con ustedes como el posible parcial con árboles, pero a modo de juego de palabras. Es decir, me queda muy fácil o me queda muy cómodo, por decir algo, mostrar con ustedes un árbol de aquellos fundamentales, ¿cierto? Que muestren muchos nodos y que lo escriban. Pues palabras más, palabras menos. Ya ustedes la semana pasada rayamos en un ejercicio de lectura preorden o posorden. Y también hicimos el inorden y lo dijimos aquí en viva voz y revisamos por qué. Algunos tenían sus dudas, revisamos el justificar por qué estaba así y por qué no. Pero entonces viene la otra parte que la vamos a mirar a modo conceptual. Y ya con todo este ejercicio de caminos simples, con la introducción de lo que serían los grafos. Entonces de allí que podamos llegar a crear un pequeño algoritmo ágil que se permita entrenar, que permita incluir en los nodos. Por ejemplo, también porque se me desactivó el Python, pero tengo el árbol en modo recursivo con Python, supremamente fácil y fácil para entender para ustedes también, sino que pues Python lo hace muy cómodo, ¿no? Para hacer esto mismo en C o en Java hay que gastar un poquito más de código. Bueno, muchachos, la idea es dentro de 8 días que manejemos como un concepto de árbol y lo manejemos entre todos. Sí, lo vamos llevando entre todos con la posibilidad pues de trabajo que tengamos también acá. No tanto para codificarlo a nivel de C++, porque pues programas y código en C hay muchos. Quien le diga que le va a inventar uno nuevo, pues no hay nada que inventarlo porque la razón es la misma. Llenar por la izquierda y después de llenar a la izquierda, llenar de la derecha. Entonces no hay mucho sentido en eso. Entonces usted va a encontrar uno o varios códigos, pero si usted va y lo revisa, tienen casi siempre lo mismo. Porque si usted crea uno nuevo, tiene posibilidad para la izquierda y para la derecha. Se ubican el nodo y lo mismo, para la izquierda y para la derecha. Y luego llena al otro lado. Muchachos, yo les voy a dar conceptos básicos, les voy a mostrar figuras, les voy a mostrar vértices. Entonces usted puede ir contestando. Ejemplo, raye usted allí debajo. Coja la hojita de papel de borrador
y vaya marcando, la 1 es la D, la 2 es la C, por ejemplo. Y vamos a hacer pequeños cambios, con figuras también. Vamos a mirar de árbol completo, árbol incompleto. Vamos a mirar de las propiedades. Entonces, entre las propiedades podemos revisar el tamaño o la altura de un árbol, por ejemplo. Pero depende de lo que usted dice que para la, así como parcial para la próxima semana, todo eso es algo que monta en plataforma para que cada uno lo hagamos de manera individual o algo acá de manera conjunta, ¿no? No le entendí No, esa parte bien. pues vea, lo monto en plataforma porque necesito la evidencia, ¿cierto? Sí, sí. Pero el sentido sería que lo hiciéramos acá entre todos, para que se armara pues una discusión un poco más interesante frente a eso. Ah, sí, total. Mucho mejor, sí, la verdad. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a mostrar un documento que encontré que tiene, por aquí lo vi para mostrarles a ustedes, de los que tengo en el otro equipo. Es que esto tocó cambiarlo. Acá, por ejemplo. Entonces, venimos desde lo que son las listas, ¿cierto? Como la base. Indicándose así a modo de estructura. A ver, tengo yo el nodo raíz o el nodo padre, que está identificado con algún nombre, y el cual puede tener un nodo para la izquierda y un nodo para su derecha, el cual a cada uno se le da un nombre de nodo. Y por la izquierda, este primer nodo se empieza a llenar y luego por el brazo de la derecha. Luego pasamos al mismo nodo raíz y llena primero por la izquierda y aquí tiene la posibilidad de llenar el siguiente dato que vaya a entrar. Entonces, yo genero una pregunta frente a lo que esté aquí observando, ¿no? Y les doy unas posibles opciones de respuesta. Entonces, con esas posibles opciones de respuesta, ya vamos trabajando. Bueno, entonces, que las conceptuales, que ¿cómo se le llama a la ilustración la A o la C? Bueno, que son las populares hojas, pues, del árbol, ¿no? Las que salen de sus pequeños nodos. Que cuál es el ancestro y cuál es el descendiente. Si este es el padre, entonces analizar allí la figura. Porque es estrictamente binario. Algo así puede tener una característica. Y lo manejamos conceptual. De pronto le aparece por ahí en esas pruebas tipo Saber Pro. Bueno, ahora, el caso de los niveles. ¿Cuál es el árbol? ¿Cuál es la raíz del árbol a nivel 0? ¿Esto? ¿Cuál es la profundidad o la altura? Facilito. ¿Hacia dónde se dirige el apuntador? En este caso, pues aquí cuando muestra información, regresa el contenido. Pero cuando apunta para la izquierda, muestra lo que tenga solamente allí. En ese lugar, en esa representación que está haciendo. Cuando muestran del caso de los hermanos, del caso del padre, cuando tiene pues los registros booleanos, aquí pues instrucciones de las que se generan por allí en el caso pues del inglés, más que todo.
y que en algunos casos lo manejan como si fuera a modo función para trabajar con ellos en los equipos o en el software. Bueno, aquí hay un poco de conceptualización. Yo creo que estas noticias se las puedo compartir a ustedes. Las veo muy pertinentes, las veo bastante sencillas, con palabras muy cómodas. Aquí, el uso, por ejemplo. En este no todo el mundo le da a usted una referencia de para qué se utiliza esto. Tomarse decisiones en dos sentidos, en un punto de un proceso. Miremos acá. Cuando hay comparación de una lista raíz, cuando existen los árboles vacíos, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay duplicados. En el caso de las búsquedas, ¿qué pasa cuando hay algo que no está, que no existe, que está vacío? Ahora, que en alguna de ellas hagamos ilustración. Entonces, pues para agilidad, yo le muestro las ilustraciones, a ver en cuál de ellos coincide con la lista. De pronto, de la manera como se encuentra la lista, indicar qué hay, qué se tiene. Por ejemplo, si estuviéramos aquí en este árbol, ¿qué podríamos contar? ¿Qué podríamos decir de él? ¿Qué le ha ocurrido? ¿Cuál fue la altura original? Pues, es un árbol de 5 capas y ha perdido varias hojas. Varias hojas. Entre ellos la del 7, la 9, El 4. el 4 tiene, No, la del 3, 15. 7, 15, 20. El 20, sí. ¿Qué más pueden decir? Un árbol de siete pisos, prácticamente. No es de 5. Puede ser punto 7, creo, ¿no? Estoy contando mal, ¿no? 7. Oye, yo lo veo de 5 niveles también. Yo también lo veo de 5 niveles. Sí, 5 niveles sí es. Que yo probé. ¿Cómo se le llama también al punto cuando le eliminan hojas? Null. Espere. Un dato null. ¿Pregunta de parcial o qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué le pasó al lado izquierdo del árbol? Pero pues que no tiene varias hojas. Ah, bueno, ¿qué le pasó a los hijos del 3? Pero le quedaron huérfanos. ¿Cómo procedes esa clasificación cuando está todo completo con todos los niveles hasta el final y con todas las hojas? Árbol completo, ¿cierto?
Usted lo acaba de decir, sí, señor. Árbol completo o árbol lleno también. En este caso no cumpliría, no sería un árbol completo. Eso, no es un árbol completo. Pero tampoco se le dice incompleto, tiene otra definición, ¿cierto? No me acuerdo cómo es que se llama. Vea, está como árbol binario completo, pero no está lleno. Por binario es porque tiene las dos salidas. ¿Correcto? La de la izquierda y la de la derecha. Allí, en ese sentido, podemos decir que está completo su nodo raíz, pero sus ramificaciones se encuentran incompletas. Por lo tanto, no está lleno. Pero sí es un árbol binario que se puede recorrer. Entonces, es un árbol completo, pero no está lleno. ¿Listo? No, listo, claro. Bueno, se sabe por qué es binario, ¿cierto? Porque tiene dos salidas. Dos salidas, dos caminos, listo. ¿Cuál será el ancestro? El ancestro será el nuevo padre. Listo, el padre. Miremoslo en términos geométricos. ¿Cómo se le llamaría? A ese lugar donde queda el ángulo ubicado. El vértice. El vértice, correcto. Entonces, a nivel de árbol, también podemos llamar el nodo o el vértice que une a estos hijos en medio del recorrido. Yo puedo decir que de los nodos de la izquierda, en un recorrido que puedo hacer, inicio por el 3, voy a su vértice, que en este caso sería el 4, y me dirijo a la derecha y recorro desde la profundidad. Que sería 5, 7 y 9. Y luego al vértice del 4, que sería este 14, que a la vez es el vértice también del 15. Pero el brazo de la derecha es el 18, para el cual el 16 y el 20, este 18 es su vértice. Pero se leería empezando, pues, pasando de la izquierda, si vamos a pasar a la derecha, se leería primero el 16. Bueno, todo dependerá de la manera como yo quiera leer el árbol, hacer el recorrido. Recuerde que tenemos preorden, in orden o en orden y postorden. Sí, ahí como lo acaba de explicar, usted lo hizo desde una manera in orden, porque empezó de la izquierda hacia la derecha. Izquierda, sí, señor. Pasando por su vértice. Eso. Digamos que para mi caso, para la aplicación, pues para mí lo más importante es conocer y manejar la parte conceptual e identificar todos los datos que están en él. Porque como les decía, a nivel de estructura, a nivel de código, lo encontramos y se implementa, ¿cierto? Pero lo importante es saber conocer de qué manera recorren los datos. Eso sí es verdaderamente importante.
Bueno, mire esta pregunta que importante. ¿Cuál es el orden natural de recorrido de una lista? El inorden sería. No, pero ahí está hablando de una lista normal, ¿o qué? Una lista No de un normal. árbol, Sí, señor. de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, bueno. ¿Y es el mismo recorrido de un árbol? Sí. Pues hay tres métodos diferentes de recorrerlo, ¿no? Ah, hay tres Según el que se métodos. use. En orden, en posorden y que me voy a dar el otro. Preorden, inorden y posorden. Sí, correcto. Entonces, aquí tenemos unas recomendaciones que este autor nos está indicando. Si el árbol está vacío, no hay nada que hacer. Déjelo quieto, no hay nada que ir a afrontar allá. Algo importante, y lo que yo les comentaba, eran los elementos de recursividad. Porque si revisamos el material, lo que tenemos, lo que existe, lo que tenemos allí de trabajo con los árboles o con cualquier otra de las funciones o estructuras de los datos, pues código más o código menos, pues podemos encontrar con distintos autores en distintas fuentes. Pero el método recursivo, este es el que vale el $1.000.000. Este es el de los huevos de oro. Este es el que va a valer el dinero. Porque esto quiere decir que es capaz de retroalimentar o de aprender. Que es capaz tal vez de tomar la decisión autónomamente. No sé de pronto, Andrés, en medio de también su experiencia como programador, si ha llegado a manejar alguna función que tenga que tomar como una decisión así importante, que tenga que mostrar una información basándose en algún hecho o en algún comportamiento que esté sucediendo en ese momento o dependiendo del usuario, con algunas características pues como especiales, ¿no? No, profe, por lo general siempre, digámoslo así, se buscan sobre ya información almacenada, pero de tipo consulta, simplemente que el usuario simplemente digite como la búsqueda que él quiere y simplemente se hace una covalidación si está en ese segmento. Posiblemente sí, cuando uno estructura, digámoslo así, de manera imaginaria, podríamos tomar de que en esa orden de ideas o en ese algoritmo, pues cuando el usuario le ingresa el valor, va y busca ese recorrido, va y busca todos los datos hasta que encuentre el que le estoy solicitando. Ese sería un recorrido de un árbol, pero pues así como procedimiento, como digamos la programación, no. Solamente se crean funciones para que haga un tipo de búsqueda nomás. Listo. Yo les cuento algunos elementos de forma recursiva que he tenido experiencia por ahí para el trabajo. Con un software de ganadería, que por ahí de pronto los muchachos les he comentado algunas veces que tuve la experiencia de trabajar con él, de desarrollarlo durante 2 años. Uno de los elementos más complejos, o tal vez como con el módulo, digámoslo así, que me demoré más, que fueron como 58 módulos más o menos, pero del... ¿Cómo? ¿De qué? No lo escuché aparte. Ganadería, de trazabilidad animal, para el manejo de datos ganaderos, de haciendas. Pero no pues como para usted administrar 4 vacas, no, sino 4.000, 5.000, 10.000. Cosa que el dueño de la finca o el que compraba el software no sabía ni cuánta plata tenía. Con eso lo digo todo.
así es, de ese sentido. Entonces, ¿qué ocurría? Todos los días se alimentaban datos, pero ocurría que generalmente, pues, el rico, el ganadero grande, el que no puede estar en una sola finca porque no tiene esa posibilidad y vive generalmente en la ciudad y tiene fincas en la costa, en el valle, en los llanos, en toda parte, tiene casi siempre un solo veterinario. Entonces, mantiene el veterinario rotando en todo el país. O sea que el veterinario todo el año tiene trabajo. Y él, a su vez, pues tiene en cada finca mayordomos y algún personal que sabe hacer algunas actividades muy especializadas con la experiencia pues, de tantos años de tiempo con el campo y con el ganado. Entonces, el modo que yo les comentaba que me demoró más tiempo fue el que tiene que ver con partos, con la gestación. Resulta que las vacas son un animal muy preciso para su gestación, son 180 días, pero en medio de ese tiempo, el veterinario ya le ha dado la vuelta de esos 180 días por ahí 2 o 3 veces. Entonces, si es una inseminación artificial, se toma el registro y se genera una alerta, como en un calendario de posible fecha de parto. Pero como ocurre también con las mujeres, pues en la realidad, eso puede cambiar un poco, aunque los animales son muy precisos. Lo cual conllevaba que la alerta se generara más o menos una semana antes de la posible fecha que el veterinario daba. Pero con la alimentación que se hacía de los datos en las palpaciones durante el tiempo o con los monitoreos, la experiencia del veterinario indicaba, así a nivel de tocar nada más la mérula que tenía pues allí el animalito como tal, con el brazo introduciendo el brazo hasta el compartimiento como tal de la placenta, era que indicaba que sí, que confirmando 45 días, 50 días de gestación, en fin. Y ese dato iba entrando en promedio con el tiempo de gestación de la fecha de la monta natural o de la inseminación artificial. Entonces, cuando se necesitaba movilizar el ganado de potreros muy lejanos hacia las casas donde están pues los mayordomos, o por lo menos que los tienen como más cerca de la vista, el software sacaba unas alertas en las que indicaba qué vacas tendría que empezar a movilizar a potreros cercanos y por qué motivo. Se abría el software y pues en la trazabilidad de las fechas generaban las alertas y aparecían pues las vacas que tenían que estar como alistándose para eso. Se indicaban en qué potrero estaban, por qué razón era el motivo. O si era que estaban ya para vacunación, también ocurría lo mismo, que la vacunación se daba por algunos ciclos, entonces en qué momento les correspondía. Y la vacunación tenía que ver también con el inventario de las medicinas en el almacén, la cantidad de medicinas, entonces eso le generaba también al veterinario la necesidad de hacer pedidos. Entonces iba el sistema muy de la mano lo uno con lo otro. Cuando se acercaban las fechas de parto, si el veterinario no estaba, entonces tenía que indicar que alguien un poco más experto en el manejo podía acompañar el parto del animal, porque también sucedía que este tipo de animales son de raza, no es simplemente cualquier lechera por allí, no es cualquier colanta. Entonces pueden haber animales que cuestan muchos millones de pesos, en donde un simple ternero pues era una mina de oro, era de casta, era de exposición, de feria. Entonces hay que tenerlo bajo el cuidado, con algún empleado que le esté espantando las moscas, que no pise la tierra, sino únicamente el azulejo o la cerámica. Entonces, había mucha cantidad de alertas para eso. Entonces, era una cantidad de variables, pero impresionante. Y de allí luego se derivó un siguiente módulo que fue el del pedigrí. El del pedigrí era como revisar nosotros nuestro árbol genealógico.
que allí tenemos pues la revisión general con este árbol binario que tenemos, ¿sí? Entonces, donde aquí aparecía el toro padrón, el toro pues de casta, el cual es hijo de este fulanito o este fulanita, pero que ya también tiene unos hijos, que estos hijos son de la misma raza, con el mismo color. Entonces usted quería que fuera con los mismos cachos, con la misma cola, con el mismo tono de piel. Se iban haciendo ya luego otro módulo que fue la inseminación a través de embriones. Entonces, ese fue un método de cálculo con unas ecuaciones que casi no las depuro para lograrlas integrar acá. Entonces, del semen de este toro, con una cantidad de su esperma, tenían que depositarlo para hacerle una inseminación artificial a X vaca con X característica para que reduzca o para que produzca más bien una cría sexada incluso, con esa posibilidad. ¿Y para qué fecha? Entonces, fue bastante simpático. Fueron 2 años que se me redujo el sueño prácticamente, pero que también se me amplió mucho lo que fue el espacio de la programación, en cuanto pues allí también a la experiencia. Y muchos de estos animales pues estaban algunos enfocados a la carne y otros a la leche o al doble propósito que es leche y carne. Y pues tener que explicarle al ganadero, al del campo, que estoy haciendo algo recursivo, no. Toca explicarle con otras palabras, con otras maneras, que el software le va a servir. Que si yo le pregunto cuánto valen en este momento sus animales, él no tiene ni la menor idea de un precio. Si yo le digo, le compro todo lo que tiene, no sabe ni cuánto tiene. Y en medio de eso pueden perder mucho, porque con sus empleados, pues sufrir también robos o ciertas ventajas por allí en dineros o en carne o en leche, en muchas maneras que ellos no tienen el control. Y por el software, pues sí lo podían. De allí que, pues, los que fueron adquiriendo empezaron a darse cuenta de algunos manejos que se tenían que dar diferentes y ajustaron personal y ajustaron cambios. Y el personal se tuvo que capacitar un poquito también en cuanto al manejo de computador inicialmente. Cuando lo hice la primera vez, pues no existía nada de teléfonos celulares, sino lo más cercano a una Palm PC o una Pocket PC. Entonces, pues, en ese tiempo no estaba tan revolucionada la telefonía móvil. Apenas estaban empezando las redes GSM. Ya por ahí estos ya me estaban comentando que si le hacíamos la migración a móvil o la migración por lo menos a web, por la facilidad de integrar todo esto, y pues a móvil sería espectacular. Ya pues hacia el campo que el mismo usuario o el mismo cliente pues se acerque a la vaca o al toro o al terreno, lo que sea, y que lo pueda escanear y decir qué datos tiene, qué historial tiene. Entonces sería un punto de información muy, muy grande. Pero entonces la base está en este detalle. Poder hacer algo recursivo. Algo que trate de aprender. Entonces, yo por acá les voy a dejar un interrogante para ustedes de modo general. El qué ustedes me lo van a definir. Lo vamos a hacer a nivel de estructura. ¿Qué van a hacer? Un algoritmo que sea recursivo. ¿De qué? Ya ahí sí, vuelvo y le repito, se los dejo a la creatividad. No sé, si usted lo coloca a que me responda una letra, maravilloso. Por decirlo así, si vamos a jugar a un ahorcado y que el ahorcado tiene 5 palabras, entonces que me ayude a dar ilustraciones. Tan similar y tan cercano como el juego que ustedes tenían por allá de Picas y Fama, ¿se acuerdan?
aquel juego que casi los gradúa. Y no me recuerde eso, profe. No diga la guata. Las 400 líneas. Pero pequeño, generalmente es algo pequeño. Entonces, ese código fue algo recursivo. Imagínense que ustedes tenían en cuenta muchas variables en algo tan pequeño como era una sola línea para mostrar al cliente, ¿no? Que el ingeniero Muñeca lo estaba haciendo, lo hizo en Java, a la vez que hacía también el desarrollo de Search con su lector biométrico. Profe, pero no Entonces, acabo de entender hacia dónde nos lleva con un código recursivo. O sea, bueno, ¿qué objetivo tenga el código? el objetivo es la implementación de la recursividad, nada más. El árbol lo que nos hace formar es una estructura muy grande para las búsquedas, pero la recursividad se puede dar en cualquier momento, en cualquier lugar, a nivel de estructura. Entonces, a nivel de programación, pues la recursividad es cuando algo llama a su misma función, a su mismo bucle, ¿no? En donde se puede utilizar, por ejemplo, la recursividad sencilla, el método Fibonacci, por ejemplo, el factorial de un número. Son algoritmos recursivos, porque son algoritmos elegantes, digámoslo así también. Estos algoritmos que me indican si un número es par o impar. Son cómodos, son fáciles. En el caso de los algoritmos para las potencias. Profe, entonces, prácticamente todos los códigos son recursivos, porque todos van, bueno, pues no todos obviamente, pero la mayoría van hacia un ciclo que se repite para hacer pues para no poner todo en for, o un if, sino un código así como un ciclo. Que si lo Sí, correcto. necesitamos, se llama y ya. Pero entonces, en donde usted ya reduce las líneas, se vuelve más pequeño, donde tenemos que optimizar el código para conseguir algo mejor. Y si yo reduzco las líneas, muy probablemente reduzco el tiempo de ejecución también. O sea que lo vuelvo más óptimo, porque se ejecuta más rápido. Si se ejecuta más rápido, es porque también pesa menos en memoria. Puede tener mayor significado hasta la memoria también. Y no quiere decir que sea menos eficiente que otro, no. Puede ser también más eficiente. Por ejemplo, recuerden con este código que teníamos de la pila y la cola, con el pop y con el put, ¿sí? Con el que colocan y con el que retiran. Sin utilizar esas dos funciones, lo que hay que escribir en código es una cantidad. ¿Sí recuerdan? Sí, o también el de los 10.000 dígitos. Ah, bueno, sí, señor, correcto. Entonces, una referencia similar a esa es lo que podemos llamar de recursividad. Entonces, revisemos ejemplos también. Revisemos funciones recursivas. Y a ver si llegamos hasta árboles recursivos. Que ese sería un tema para alquilar balcón. Árboles recursivos. Sí, funciones recursivas. Entonces, usted puede encontrar recursividad que es
lineal y otra que no es lineal. El ejemplo más sencillo de recursividad es el factorial de un número. Sí. Es el más sencillo. El segundo, en el orden de las ideas, es el método Fibonacci. Entonces usted va a encontrar métodos Fibonacci lineales por funciones. Podrá encontrar un Fibonacci por métodos. Podrá encontrar el Fibonacci mutuo, es decir, tiene método y tiene función. Otro que puede encontrar es el de los números pares o impares, el de si es primo o no es primo, el de contar los primeros n números. A ver, ¿cuál otro podemos hablar allí? El de contar la cantidad de dígitos que contiene un número. ¿Sí recuerdan tal vez ese? ¿El contar qué? Contar la cantidad de dígitos que tiene un número. Pues colocar un vector y ya. Ah, bueno. Pero entonces, si existe la función o usted lo hace, ¿cierto? O sea, traer un método de esos. Traer un método lo más recursivo posible, porque el camino puede haber o puede encontrar muchos, el más recursivo. Ya. Entonces voy a ver si me tiro por el Fibonacci, que no lo he hecho tampoco. Bueno, revise varios Fibonacci. Si usted quiere, compare varios. Si tiene la posibilidad, hágale la métrica. Entonces, abra el monitor de tareas, mire la RAM cómo se encuentra, mire la CPU cómo se encuentra, ejecútelo, tómele pantallazo, grabe el video de los recursos en el monitoreo cómo lo está haciendo, para que revise. Colóquele el número pequeño y colóquele un número de buenas cifras para que haga el procedimiento. Puede hacer otro tan cómodo como este. Puede usted utilizar también allí en ese caso, por ejemplo, que le imprime en pantalla. Entonces consume stream. Entonces no es lo mismo que ejecute en memoria en segundo plano a que ejecute en pantalla. Que ejecute en pantalla. ¿Cómo así, bro? Como está en pantalla. Ah, ya. Una forma gráfica, pues. Sí, claro. Ya, ya. Sí, como comparar varios métodos y traer el más recursivo, como dice usted. Listo. Por ejemplo, existe aquel algoritmo de las torres de Hanoi, que todavía no se han querido afrontarlo. Se los presenté en la introducción al desarrollo del software, pero nadie lo quiso coger. ¿Torres de qué? ¿Cómo se llama? Torres de Hanoi. Uy, ese No, yo no que era entendí ni cuando me acuerdo. voltear los cubitos y que el de atrás no puede con el de adelante, eso es todo raro. Uy, no. Exacto. No sabemos que a usted el día menos pensado se las presenten en físico. Es más, a los niños en China se los colocan en preescolar para que lo pasen de un pilar a otro estos anillos o estos platos, el cual no puede tener uno de mayor tamaño sobre uno más pequeño y debe trasladarse de la izquierda a la derecha. Bueno, hay varios retos, ¿no? Sí, sí.
Otro sencillo para demostrar recursividad, el de convertir, por ejemplo, los binarios a decimal o decimal a binario, o a octal, o a hexadecimal también, ¿no? Así de sencillo. Cuando hay una conversión métrica, también así de sencilla. El método de validación de las contraseñas. Aquellos métodos que verifican, por ejemplo, que una cadena no tenga letras continuas, ni números continuos, ni números sucesivos. Que si usted indica que una de los requisitos que puede tener puede ser en ese sentido, en ese caso, lo que corresponda a mínimo un carácter alfanumérico, una mayúscula, una minúscula y un número y un carácter especial. Entonces, lo demás no interesa, pero tampoco debe tener que sus números estén continuos o que sean sucesivos. Es decir, no es que se aparezcan el 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, ni 1, 2, 3, 4, tampoco. Entonces, son pequeños elementos que el código debe ser recursivo para que no se vuelva muy grande, porque puede ser algo demasiado sencillo, pero con una alta complejidad de funcionamiento. La conversión de las medidas, la conversión de grados centígrados a Kelvin, a Celsius, a Fahrenheit, entre ellos. Hay algunos que lo hacen por el factor, otros lo hacen de manera lineal, aplicando la fórmula directamente como la ecuación lo indica, con la teoría. Profe, una consulta, o sea, de manera general, la forma de implementar un tema de la recursividad es teniendo funciones que las invoquen en una función, con lo que se denomina tipo main. Sí, una función recursiva. Ujú. Entonces, usted puede incorporar dentro de una función una serie de métodos. Digamos que esa sería la manera como se evalúa algún software, como se puede evaluar un programador directamente en cuanto a su proceso como tal de trabajo, de codificación. Usted puede hacer cualquier cantidad de if y ahí le pueden funcionar. Pero si usted no fue capaz de estructurar el método de la decisión, pues usted se quedó programando en primer semestre. ¿Sí me entiende? Que nunca superó a un case o a un while o a otro método, sino que solamente compara con puros if anidados. Entonces no ha madurado usted en programación, no ha hecho ninguna función de avance, sino que se quedó con la primera clase de algoritmo. Bueno, aquí en este caso lo del recorrido, que por el orden previo siempre lo inicia con el árbol izquierdo. Luego pasa pues con el árbol de la derecha.
y teniendo en cuenta que no esté vacío y que se pueda hacer en orden simétrico. Es decir, si tenemos pues el mismo tamaño, el mismo nivel en cada una de sus ramificaciones. Bueno, ¿esto con qué sentido tiene o cuál es la funcionalidad de todo esto? En que nos vamos a ir entrando en el tema de lo que serían los grafos. Es decir, aquellos algoritmos de recorridos de camino más corto. De pronto en este capítulo del C++ con clase es quizás uno de los más completos pues acá para la explicación precisamente de lo que es los conceptos de los árboles. Este por acá. Es otro de los conceptos pues así sencillos como los miramos hace un momentico. El orden, el grado y el nivel y la altura
El nodo hijo, el padre, el nodo raíz, o nodo hoja, o nodo rama. También, ¿no? Y las estructuras o su declaración. Ahora pasado ya al ingeniero Pulgar y nombre. No ha repuntado por ahí esta semana con ningún dato. Ustedes han hablado con él de pronto. Ah, está perdido. Nada más vi que publicó hoy por Facebook que maldito uno y algo así. Pero nada, no. Pero tú nos puedes compartir ahí el link de esa página. Me gustaría tenerlo para pegar una revisada. Listo, ya le comparto ese ya. No, ahí les coloqué en el grupo ese que es de conceptos. Y les voy a juntar el documento que estaba mirando hace un momentico.
Listo, y ahí también tiene el de recursividad. Pues, muchachos, vea, les voy a dejar con el tema de recursividad para que construyamos a modo de ejercicio sencillo, pero con muchos elementos claves. Es decir, imaginemos que vamos a hacer un resumen, pero en programación. Algo lo más corto que usted pueda hacer, pero que se vea o que se note o que la dimensión que tenga es de hacer algo muy grande. En ese sentido, vamos a encontrarle, vamos a ubicarle recursividad. Entonces, pues entre muchos de los ejemplos que mencionamos pues allí, pueden utilizar alguno de ellos. La idea es pues entonces que podamos manejar algún elemento de estos que pueda estar pues a la mano también con nosotros, que podamos emplearlo cómodamente, que entendamos y que podamos socializar entre nosotros aquí la otra semana también, qué estamos haciendo, qué estamos mostrando. Esa sería pues como la idea principal aquí en este tipo de casos. Muchachos, yo los dejo por el momento acá, ya que todavía no tengo bien restablecido el servicio de internet. Vamos a ver cómo está. Ahí soportamos con datos por el momento, pero va bien. Creo que no se me cayó. No sé si se interrumpió de pronto varias veces por allí el audio o no. No, está bien, así como... Estuvo muy bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a buscar una pequeña estructura para recursividad. ¿Listo? La pequeña gran estructura. La pequeña gran función, el pequeño gran método, llámelo pues usted como quiera allí en ese sentido para que manejemos pues un elemento cómodo y podamos estructurar algo bien simpático para nosotros. Pero entonces sería para mostrarlo dentro de 8 días aquí o para subir la evidencia en la plataforma. Ambas cosas, ¿no? Recuerda que en la plataforma necesitamos evidenciar lo que vamos haciendo, así sea de un hola mundo en adelante, ¿no? Pero necesitamos también subir algo en plataforma. Yo le abro el espacio, pero pues fundamentalmente lo compartimos pues acá para que miremos qué está pasando. Listo, así sean pantallazos de, pues, de la, Sí, cómo funciona la yo memoria. creería entonces que, Andrés, le pregunto, ¿a usted le queda fácil conexión por Zoom o mejor por Meet? No, profe, como quieran. Yo manejo, pues con la gobernación ya estoy acostumbrado a manejar todas tres, Meet, Zoom, Microsoft Teams, donde me ponga un bailo. Bueno, entonces yo creería que continuamos por Zoom. Yo tengo licencia de Zoom aquí para el funcionamiento porque nos va mejor. El compañero Sí, Taparcua es poco compatible con Meet en cuanto a lo que es video. A mí no lo quiere. No lo quiere, exacto. Entonces, pues en la clase de los jueves estamos manejando con Zoom directamente, entonces para que continuemos por Zoom. Y pues, perfecto, listo. listo, yo le mando el enlace y que con ese enlace pues continuamos funcionando el resto de clases. Listo, profe, vale. Listo, muchachos. Listo, Ahí les dejo. Listo, profe. Entonces, quedamos pendientes de recursividad y si le pueden dar la ojeadita a modo de lectura de grafos, con ese charlamos. Pero pues inicialmente para la otra semana hacemos una prueba en grupo para darle respuesta también a lo que es el examen. Netamente conceptual y parte gráfica también, ¿no? No de construcción de código, sino de construcción de conceptos. listo, profe. Muchachos. Bueno. Listo. Está bien. Buenas noches.